desde la influencia del hemos podido ver cómo los cuerpos también encarna, bueno, por vía de Foucault, por supuesto, también, acatan, encarnan la norma y por vía de Foucault, de alguna manera el psicoanálisis también ha sido muy puesto en tela de juicio como uno de los grandes dispositivos también que, digamos, instala la encarnación de esa norma, en este caso la diferencia sexual, binaria, dicotómica y demás. Por tanto, también un replanteamiento en torno a todas las prácticas relacionadas con el disciplinamiento, seguimos en esa línea a través de Foucault. Yo diría que también ha influenciado mucho en la demanda de lo que es la escucha localizada, ¿no? O sea, no solo desde qué marco teórico estamos escuchando, sino quién está escuchando, ¿no? Aquí estamos pensando también en la figura concreta del o la analista, quiero decir, también cuando participa, también cuando interviene, en tanto que descentrar y desidealizar todo lo relacionado con el sujeto de la enunciación, que en el patriarcado, de alguna manera, y en todos, digamos, los modos de pensamiento más fundamentalistas, de alguna forma, este sujeto se desdibuja, en tanto, digamos, bueno, es abstracto y se supone que enuncia verdades de tipo ontológicas, universalistas y demás. Yo creo que los feminismos han aportado en gran medida a este sujeto de la enunciación algo muy importante también para poderlo descorrer un poco de ese centro. Por tanto, esto ha afectado también, creo yo, y va afectando la gramática de la propia devolución, de la propia escucha que hacemos también en las situaciones clínicas, cómo devolvemos, qué devolvemos, en qué momento lo hacemos, qué cuestiones del, entre comillas, sentido común también se nos cuela, en referencia, insisto, en este caso a las masculinidades, las feminidades, pero también de todas las intersecciones. Yo creo que los feminismos han también, obviamente, nos han brindado este aspecto para poder pensar interseccionalmente muchas otras cuestiones que vía prejuicios y demás han atravesado el marco teórico. Creo que también en esto de politizar las subjetividades y politizar también las formas de construcción y de percepción de las singularidades, creo que también los feminismos han permitido, entre otras cosas, historizar la singularidad en clave de subjetividad, que no es lo mismo, ¿no? O sea, una subjetividad es también, digamos, como una forma de cuajar, por lo menos momentáneamente, toda una cuestión epocal, en donde, aquí quizá nos ponemos más en la línea de psicoanálisis vincular, aquí vuelve de nuevo a revalorizarse a mi criterio la cuestión de acontecimiento, para poder dejar venir todo aquello que es novedoso, ¿no? Y finalmente para que el devenir del sujeto, en términos, estoy pensando más deleuzianos, pueda finalmente aparecer, sobre todo en diálogo tensionante con las políticas de la identidad que rigidizaban mucho también lo que se supone es un sujeto masculino, hombre, mujer y demás. Creo que en ese sentido también los feminismos nos han ayudado muchísimo. Respecto al tema de cómo está presente aún hoy el patriarcado en el psicoanálisis, bueno, el patriarcado también, digamos, tiene toda esa estructura en tanto cosmovisión, de alguna forma, taxonómica, es una taxonomía jerárquica, el hombre, ¿no?, sobre la mujer, y después toda la cantidad de otras formas eh, de taxonomías jerárquicas. Deleuzianamente lo pensaría también en términos de arborescencia, ¿no? O sea, como que hay un tronco común. Bueno, yo creo que esto todavía está no solo en el psicoanálisis, sino que está en muchas disciplinas, está entre comillas en el sentido, en el imaginario social, más bien, podríamos decirlo así. Entonces me parece que cómo está presente, y bueno, yo creo que lo vemos cuando de vuelta, ¿no? Nos peleamos o tensionamos ahí con concepciones también de la normalidad, ¿no? Donde seguimos pensando en función, por ejemplo, en lo que tiene que ver con prácticas no solo sexuales, pero en general, ahí la bendita, maldita palabra de la perversión, más allá de que podamos tener claro desde de que, digamos, basamento teórico también esto se plantea, pero cómo, ¿no?, la dupla normalidad, perversión, seguimos en la cuestión también de cómo se da esta normalización a través de dispositivos de regulación y de acatamiento también en el sentido de la norma, ¿no? Eh, Me parece que, por ejemplo, ¿no?, escuchas que se pueden dar, esto es muy patriarcal también, ¿no?, cómo se evalúan determinado comportamiento de una mujer heterosexual, cis, respecto a sus comportamientos sexuales. Probablemente eso sigue influyendo, lo mismo si en la consulta también, digamos, cómo se leen, se interpretan y se devuelven todas aquellas concepciones que están más allá de la heterosexualidad normativa, por ejemplo, ¿no?
qué cuestiones aparecen también ahí, qué desafíos también aparecen para la escucha, para el psicoanálisis y bueno, para muchas cuestiones, ¿no? Por supuesto que creo yo que el patriarcado también trae toda una cuestión vinculada con que hay escuchas capacitistas, de la mononorma, son antropocéntricas también y especistas. Yo que estoy en el tema también del antiespecismo, creo que aunque parezca que otros animales no están presentes en la clínica, lo están y mucho. Entonces esto también va muy de la mano con el patriarcado, hay mucha teoría, por suerte, que intersecciona todo lo que son los estudios antiespecistas también vinculados con el patriarcado. ¿Y cómo afectan los binarismos a la clínica, a la política? Bueno, los binarismos tienen esta cosa de bueno o malo, de sano enfermo, arriba abajo, y afectan por supuesto la escucha, afectan la equidad en términos políticos explícitamente, y afecta la consideración por supuesto que del otro que tenemos, y lo rigidiza porque no le permite un devenir, un despliegue a ese sujeto, y digamos, esto claramente lo simplifica el pensamiento y afecta, como recién decía, la otredad del otro en ese sentido, donde, bueno, le podemos proyectar muchas de las cosas que no nos agradan, y por tanto estamos despotentizando, yo diría más bien ahí en términos espinocianos, la posibilidad de la hospitalidad tan necesaria que es para la clínica y para el psicoanálisis y para la vida en general. Bueno, por aquí me excedí un poquito de tiempo, muchas gracias y bueno, ojalá que estos aportes puedan después en intercambio transformarse en nuevas cosas. Hasta luego, chao. Bueno, tuvimos algún inconveniente técnico con la imagen, pero lo que podemos hacer es, en todo caso, luego de las intervenciones, poner el comienzo si alguien no pudo escuchar No, o otra si vez hubo... no. Bueno, en principio daríamos entonces la palabra a Laura para su intervención. Laura Facioli. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Comisión Científica por haberme invitado. Me siento honrada, como ya le he dicho a Diego, de participar en esta conversación conjunta de Queremos. Pero después quería hacer una serie de aclaraciones, porque la Comisión Científica nos dio una serie de preguntas que van a ser disparadores para después dialogar, y yo me voy a centrar en tres para la exposición que voy a hacer. Una que ¿es lo mismo resistir el capitalismo que la lucha contra el patriarcado? ¿Qué entendemos por patriarcado? ¿Y cuáles son las características subjetivas que impone el capitalismo para aceptar o naturalizar las opresiones que describen los discursos feministas? Son de todas las preguntas, como todo no se puede contestar evidentemente en una exposición de 7 minutos, estas son las tres que me quedé. Y quiero aclarar otras cosas también. Digo, yo me estoy parando acá no como perteneciente a ningún movimiento político ni ningún movimiento feminista en particular, aunque pertenezco, claro, al movimiento feminista, sino que lo estoy planteando desde el conocimiento, como investigadora, ¿sí? Entonces digo, las cosas que voy a plantear no son conocimientos acabados, la investigación no tiene conocimientos acabados, o sea que son pasibles de ser cambiados. Pero dentro de esos ejes que les estoy planteando, voy a ir especificando punto por punto desde dónde me voy a parar. Antes que nada, además, quería hacer dos agradecimientos. Uno, a la maestrada, la licenciada Dani Vares, que está en este momento elaborando una tesis sobre, ahora que les digo, incorporación de la perspectiva de género dentro del tratamiento psicoanalítico vincular de pareja. Y yo soy su directora de tesis en la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, y realmente trabajar con ella me impulsó a profundizar mucho en algunos temas. Y el otro agradecimiento es a la magíster Mercedes Ollanzábal, que es antropóloga de la Facultad de Humanidades, con la cual tuve oportunidad de hacer un curso sobre feminismos decoloniales, que también me abrió muchísimo las perspectivas y la mirada de los feminismos, ¿verdad? Entonces, plantear los análisis, ¿no? Y parto de la base de que hay distintas posturas feministas
distintas posiciones respecto a lo que son los feminismos. El método, entonces, como investigadora que voy a utilizar es el método científico, no tengo otro. Y dentro de ese método científico, las opiniones no entran, uno puede tomar las opiniones como objeto de estudio, ¿verdad? Pero no como dato de la investigación. Bueno, entonces, ubicándome en el conocimiento de que hay varias posturas feministas, yo me voy a ubicar dentro de las que he estudiado mucho más, que son los llamados feminismos decoloniales. Y los he estudiado más y he estado investigando sobre ellos porque son los que considero que son mucho más abarcativos, mucho más amplios y permiten que entren dentro de ellos, dentro de su conocimiento, todas las demás líneas feministas. Y dentro de estos feminismos decoloniales voy a considerar, sin exponerlos, porque si no sería imposible por la largura, los textos de Ochi Curiel, Yudelke Espinosa, Julieta Paredes, Adriana Guzmán. Estas dos últimas pertenecen al feminismo decolonial, pero también al feminismo comunitario. Y dentro de las feministas que basan sus conocimientos en la interseccionalidad, que después vamos a ver lo que es, voy a tomar dos personas que me parece que son claves, dos autoras centrales, que son Silvia Federici y Angela Davis. Como no puedo tampoco profundizar mucho en ellas, voy a centrarme en un libro que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que me parece que es central y es de imprescindible lectura para todos aquellos que quieran saber algo sobre el feminismo. Tienen que leerlo, después para anotar la posición que quieran, pero es imprescindible leer Calibán y la bruja. Es muy esclarecedor. Y el otro libro que me parece muy esclarecedor, sobre todo con el tema del patriarcado, que me planteaban en la comisión científica que habláramos, es el de Julieta Paredes. Julieta Paredes es boliviana, es una india aymara, y escribió este libro en donde explica muy claramente lo que es el patriarcado. Bueno, otras especificaciones que quiero hacer es que no hay que confundir el patriarcado con el machismo. El machismo está adentro del patriarcado, o sea, es una de las formas del patriarcado, es lo mismo que el patriarcado mucho más, eso vamos a ver. Después, a pesar de que aquí, o mundialmente, podemos ser de diferentes razas, de diferentes edades, de diferentes clases sociales, etc., todos, indefectiblemente todos, todes, mejor, tanto hombres como mujeres, somos hijos del capitalismo. O sea, poder entender el tema del patriarcado y el tema del surgimiento de los feminismos necesita saber entender lo que es el capitalismo. A mí me ha llamado mucho la atención cuando voy a marchas o estoy en contacto con mujeres del movimiento feminista, que se habla del capitalismo, se habla del patriarcado, pero no hay concepto básico, claro, sobre lo que es el capitalismo y sobre lo que es el patriarcado. Por eso, en la exposición que yo quiero hacer hoy, a pesar de que pueda resultar un poco aburrido, quiero arrancar de conceptos, o sea, conceptos claros, qué es el capitalismo y cómo se relaciona con el tema de la explotación de las mujeres y la reacción a eso que es el feminismo, ¿no? O sea, finalmente, y no lo voy a desarrollar, pero sí incorporo dentro del trabajo de investigación a lo que tiene que ver con la colonización del inconsciente, ¿verdad? Y con el proceso de descolonización como un nuevo aspecto en esto. Entonces, si la capacidad técnica mía me da, voy a compartir pantalla, a ver, con algunas cosas, con un PowerPoint que hice, pero que no sé si lo puedo... Si no, se lo voy diciendo igual, si no lo puedo compartir. ¿Me parece? No puedo. A ver que me van a ayudar un poco. Share screen. Pero sí. Porque el que armó el Zoom... Ya debes de poder. Me dicen que me sí, tienes ya, que... ya podés. Está, ahora. Ahí está. Ahora clica en el PowerPoint. Ahí va. Y ya le damos. Está. Pude. Yeah. Bueno.
No sé si todos ven o si está molestando la imagen lateral. A ver cómo puedo sacar esto. Vamos a partir de una definición de capitalismo, entonces, que es una formación económico-social que se asienta en la propiedad privada de los medios de producción por parte de un pequeño sector de la población mundial y la explotación de la naturaleza y los trabajadores a través de la extracción de plusvalía. El objetivo de este sistema o de esta formación social es aumentar siempre la ganancia. Voy a ir explicando uno de los términos, ¿verdad? Que probablemente no sean claros. El modo de producción es la forma de organización económico-social que adopta una sociedad cualquiera para producir los bienes necesarios para su subsistencia. E implica fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas incluyen tanto los instrumentos de trabajo, como pueden ser las máquinas, las herramientas, los locales, los lugares, como el trabajo humano. Pero el ser humano es la principal fuerza productiva. Yo me puse acá ejemplo, porque hay un ejemplo clásico, que dice que si uno tiene una máquina, le pone $1000 arriba y se va y vuelve dentro de un año, va a seguir la máquina ahí con los $1000 encima, ¿sí? En cambio, si uno pone una máquina y pone a un ser humano al lado de la máquina y le pide que haga determinada cosa, yo sé, una máquina para hacer ravioles, le pide que haga ravioles, venís dentro de un año y se produjo una cantidad de cosas, ¿verdad? O sea que lo fundamental es el trabajo humano, no el capital, sino el trabajo humano. Ahora, la fuerza de trabajo humano necesita ser mantenida y reproducida. Esto es lo que se llama la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, hay que cuidar al trabajador durante su vida laboral y sustituirlo por generaciones más jóvenes cuando no puede rendir. Y aquí es el rol de la mujer que se volvió fundamental para el capitalismo y que Silvia Federici nos cuenta cómo el cuerpo de la mujer se volvió fundamental para la instalación de esta formación social que llamamos capitalismo. Es decir, para la transición entre lo que era la sociedad feudal y el capitalismo, con lo que ella llama la gran casa de brujas. El capital es trabajo acumulado, pero se logra fundamentalmente por la extracción de plusvalía. La plusvalía es la cantidad de trabajo que el trabajador realiza sin que le sea remunerado por el salario. O sea que el empresario, el patrón, o como ustedes le quieran llamar, se apropia de una parte del trabajo realizada por el trabajador y con eso va configurando el capital. O sea que desde la base el sistema es un sistema violento, ¿verdad? Violenta, porque se apropia o roba el trabajo de otro. Con el trabajo doméstico se reproduce la fuerza de trabajo del trabajador. Pero generalmente es un trabajo no remunerado que principalmente las mujeres asumen como responsabilidad propia. Después van a ver que en realidad llamamos mujeres, o más bien los cuerpos feminizados, o sea, los cuerpos explotados. O sea, se la naturaliza como una función de la mujer. Y esto hace que la plusvalía que se le extrae al trabajador, por consiguiente a su grupo familiar, sea aún mayor. El capitalismo no solo explota al trabajador, pues se queda con parte de su trabajo, sino que también se queda con la totalidad del trabajo doméstico. O sea, paga un salario y se apropia del trabajo de dos trabajadores. O sea, si supóngase que es una pareja heterosexual, pero no tiene por qué ser una pareja heterosexual, se queda con el salario, le paga el salario a uno y se queda con el trabajo del otro. Cuando hay niños todavía es peor, porque cuando ellos colaboran con el trabajo doméstico, también le sacan, extraen plusvalía de los niños. Aquí por eso puse ejemplo, porque es interesante que muchas veces las mujeres reivindicamos, bueno, que los compañeros varones, cuando convivimos, nos ayuden con las tareas domésticas. Y eso está muy bien, sin duda está muy bien, porque nos libera a nosotros una cantidad de obligaciones y nos va haciendo tomar conciencia a uno y al compañero de que, bueno, hay tareas que se tienen que compartir y se tienen que hacer juntos. Pero eso que está más relacionado con el machismo no cambia para nada la relación en el capitalismo. O sea, se siguen sacando plusvalía de los dos. O sea, haga quien haga la tarea, siempre van a estar pagando un salario y van a estar trabajando dos personas, ¿sí? Con el trabajo doméstico gratis. Ahora, el capitalista necesita controlar la fuerza de trabajo de los trabajadores. El cuerpo del trabajador es controlado y reproducido de acuerdo a las necesidades del capitalista. Esto está muy bien desarrollado en el libro de Federici,
que es imposible que en 7 minutos yo se las pueda resumir, pero que si lo leen se van a llevar muchas sorpresas, porque es impresionante cómo ella va explicando de qué manera los capitalistas o el capitalismo fue controlando el cuerpo de la mujer. Lo que se realiza entonces es un control penal, sanitario y sexual del cuerpo de los trabajadores, especialmente del cuerpo de la mujer organizado, como decíamos, ¿no? Las clases dominantes, entonces, a través del Estado capitalista, utilizan todas sus instituciones para disciplinar el cuerpo de cada uno de nosotros. O sea, con el ejército, la policía, los tribunales, el sistema educativo, las iglesias, la cultura, etc., de acuerdo a los intereses que tenga las clases dominantes en ese momento. Esto se relaciona con lo que Foucault llamó el biopoder. Entonces, vamos a entrar entonces en el concepto de patriarcado. Y voy a tomar el concepto que trae Adriana Guzmán, que es también boliviana, y también aymara, y representante de los feminismos decoloniales, y dentro de los feminismos decoloniales, específicamente los feminismos comunitarios. Dice ella, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones y violencias que vive la sociedad y la naturaleza, y que la humanidad aprende a explotar sobre el cuerpo de las mujeres. Se construye históricamente y todos los días sobre el cuerpo de las mujeres. Como les decía, el patriarcado no es lo mismo que el machismo, y el machismo es una forma de relación adoptada dentro del patriarcado. Y el otro concepto que me parece importante que les quede es el concepto de interseccionalidad, que ya lo habían estado trabajando feministas de mucho tiempo, feministas negras, como es el ejemplo de Angela Davis que les decía, que ellas dicen que la explotación y la violencia contra las mujeres solo pueden entenderse en situación y considerando en forma interrelacionada el sexo, la raza y la clase social, si no es inentendible. Las formas de violencia contra la mujer varían de acuerdo a los distintos tipos de organización social, pero todas son hijas de la formación capitalista. Bueno, esto es lo que quería mostrar dentro de las diapositivas, como para tener conceptos comunes que podamos compartir en lo que otro que les voy a ir planteando, que tiene que ver con los feminismos decoloniales. Voy a parar la... Ahí está. Bien. Entonces, Laura. ¿cómo? No sentí, alguien habló, pero no sentí. Te quedan unos minutitos. Bien, en esos 2 minutitos transmitirles nada más lo que son los feminismos decoloniales, que se basan en la interseccionalidad, es decir, en poder considerar los reclamos de las mujeres no solo desde las perspectivas de una clase media o de predominio blanco, ¿verdad?, que tiene determinadas reivindicaciones, sino ver todas las reivindicaciones o las solicitudes que tienen los distintos grupos de mujeres o de cuerpos feminizados que tienen que ver con la raza, las negras, las indias, también del lado euroasiático, los musulmanes, y poder pensar desde ahí las distintas reivindicaciones. Una de las cosas que plantean las feministas decoloniales es que a partir del momento que se descubre América, empieza todo lo que es la colonialidad para América del Sur, que no termina con las guerras de la independencia, sino que esas formas de colonizarnos, de dominarnos, persisten en nuestras cabezas hasta el día de hoy, y eso está como internalizado dentro del inconsciente. Por ejemplo, una de las cosas es la desvalorización y la humillación de las mujeres, ya sea por ser mujeres, por ser indias, por ser negras. El otro día vi justamente en Desayunos Informales una invitación que le hicieron al antropólogo López Mas para hablar sobre el tema de Ser Si Puedes, que estuvo muy bien, dio una cantidad de explicaciones, y después hizo pedido de réplica Manuel Flores Silva, que es del Partido Colorado, y bueno, dijo una serie de cosas como negando la existencia de la masacre que hicieron con los indios charrúas, pero una cosa que me llamó la atención es el discurso, que es el mismo discurso que tuvieron todos los colonizadores españoles y portugueses en relación a los indios,
aquí y que les sirvió para utilizarlos como mano de obra barata y acumular capital en cantidades industriales, y que eran sucios, y que no tenían valor. Digo, ese mismo discurso se usa, si ustedes piensan, la violencia doméstica para poder dominar a las mujeres. Hay mucho para hablar, pero lo dejo por ahí para después poder dialogar. Bueno, Gracias, Laura. gracias. Vendría el turno de Adriana. Te escuchamos, Adriana. Hola, Adriana Frichero. bueno, hola a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Directiva y a la Comisión Científica esta iniciativa, que creo que es la primera vez que nos hacemos un planteo de pensar algunos conceptos y algunos temas muy actuales desde un marco también político. Así que bienvenida la iniciativa. Por otra parte, quería comentarles que en realidad yo no preparé nada, ni PowerPoint, ni nada en especial, simplemente me quedé como pensando mucho en las preguntas que nos envió la comisión científica, y todavía me encuentro como embuida o impregnada de los cánticos del 8 de marzo, las danzas, las vivencias festivas de ese torrente impresionante y masivo que resultó ser, bueno, la marcha feminista de siempre, ¿no? Esta vez con mucha más fuerza. Justamente desde ahí, y pensando que los fuegos que había, no sé si algunos vieron fotos o videos, los fuegos que simbolizaban en realidad una intención de quemar el patriarcado, con todo lo que él significa, que mucho de eso no voy a repetir porque Laura abundó, se ven un poco apagados en este momento por los otros fuegos, ¿no? Estos son fuegos vitales, fuegos a favor de la vida, que en definitiva es la gran lucha feminista. Es un grito a la vida digna de ser vivida, a vidas plenas para todos los humanos, y a terminar con las violencias y las desigualdades que operan sobre las mujeres. Decía que estos fuegos vitales hoy se ven subsumidos por los fuegos de una guerra, y otra vez aparece algo de lo que Laura planteaba, porque en definitiva es una guerra capitalista, ¿no? Es una guerra por intereses capitalistas. Bueno, retomando un poco algunas ideas vinculadas al psicoanálisis, a lo largo del siglo XX, felizmente, los diálogos, los encuentros y las batallitas importantes que hubieron entre los estudios de género y todo el marco del psicoanálisis freudiano, dio lugar a otro marco teórico, a otro paradigma, que es un psicoanálisis actual, sumamente reformulado. Miren, tan reformulado que son pocos los conceptos que han quedado en pie. Incluso Laura aludía recién a nuevas concepciones de la construcción del inconsciente que también han sido intervenidos y reconcebidos desde corrientes feministas, en este caso las corrientes decoloniales. Tal vez hoy me enfocaría con ustedes como para pensar políticamente, y tomando una frase de Rubén al principio, cuando él decía: ¿quién está escuchando? Porque el quién está escuchando refiere a la postura política del analista. Y ese es un desafío para nosotros, ¿no? ¿En qué lugar nos ubicamos para poder escuchar esos relatos y esas vidas que nos llegan a las consultas? Esas frustraciones, esos sufrimientos, esos anhelos, deseos, fantasmas, fantasías, esos desencuentros vinculares y a veces consigo mismo también. Desde dónde nos ubicamos y qué escuchamos, porque querramos o no, siempre vamos a hacer un recorte de lo que escuchamos, y eso no es muy consciente. ¿Qué escuchamos de esos cuerpos que nos llegan? Cuerpos que denuncian las condiciones de vida
a veces más amables, a veces más hostiles. Y esos marcos definen al final un posicionamiento político, ¿no? De cómo escuchamos ese grito feminista del 8M que se replica en los consultorios y no solo por las mujeres. Cuando trabajamos en vínculos, lo vemos encarnados en los sujetos concretos de las parejas y las familias que nos llegan. Hablo de parejas y familias porque es el material que tengo con más frecuencia a disposición para pensar. ¿Cuáles son los conflictos cotidianos? ¿Cuáles son las diferencias que aparecen como insuperables, que están absolutamente atravesadas por concepciones patriarcales y que, como bien dice Laura, muy emparentadas también con todo lo capitalista? Ahí yo tengo una diferencia, Laura, contigo, y es que tiendo a pensar el patriarcado como, como una organización social que en definitiva ha expropiado desde el comienzo las fuerzas productivas y reproductivas de las mujeres, sometiéndolas colectivamente, más consciente o más inconscientemente, ¿no? A través de distintos artificios, como todo el imaginario social. Y en todo caso el capitalismo, que es hijo de una época, podríamos hablar de los últimos 3 siglos, es todavía uno de los brazos ejecutores de estas formas de sometimiento. Pero hubieron otros, porque en los estudios del patriarcado, que piensen que a la hora de definir sus orígenes, siempre nos vamos a remitir a hipótesis conjeturales, porque en realidad no podemos ir al neolítico otra vez, pero sí hay trabajos de distintos antropólogos que ubican el patriarcado como, estoy pensando en Leda Herner, que plantea el patriarcado en sus inicios en el 6000, año 6000 antes de Cristo. Bueno, hay un sinfín de hipótesis sobre las que podemos profundizar, que podemos manejar un montón de bibliografía. Lo cierto es que hoy podemos hablar de capitalismo y desde hace algunos siglos. Los sistemas antes eran otros y sin embargo también el patriarcado era mortífero igual que hoy. Por supuesto, su brazo ejecutor, uno de ellos es el capitalismo, que por supuesto que también es tan mortífero como el propio patriarcado. Y ahí tenemos esta guerra como un ejemplo triste y muy, muy actual. Me pregunto, esto fue una de las cosas que pensaba para comentarles, ¿no? ¿Qué hacemos en la consulta, en nuestras prácticas cotidianas, cuando nos llegan, por ejemplo, las mujeres con sus quejas desbordadas, con sus cuerpos agotados, incluso con posturas que diría de furia y desbocadas? ¿Cómo interpretamos, qué leemos, qué sentimos frente a esas realidades sufrientes que muchas nos testimonian cuando llegan a nuestras consultas? ¿Y cómo nos posicionamos a la hora de intervenir? Lo mismo con los varones, también con ellos, ¿no? ¿Qué pasa cuando los varones vienen y nos cuentan de sus prácticas tan patriarcales como juntarse entre varios para levantar chiquilinas y hacer alguna actividad sexual conjunta, grupal, para lo cual ven cómo las van a seducir, qué sustancias le van a ofrecer, cuánto alcohol tendrán que darles? Es decir, ¿qué hacemos con eso cuando llegan a nuestros consultorios? ¿Podemos interpelarlos? ¿Podemos mostrar? ¿Podemos preguntar? ¿Desde qué lugar? ¿O nos mantenemos en la neutralidad, en la abstinencia? Esos conceptos que personalmente los vivo como tan viejos, tan antiguos y a esta altura tan reaccionarios. Eso es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Y es parte de lo que me gustaría discutir hoy con ustedes. Bueno, yo no quiero intervenir mucho más porque
A mí me invitaron a una conversación y la verdad que lo que quiero es ser breve, tirar algunas ideas y dejar abierto esto para que podamos conversar. Así que dejo por acá. ¿Dónde andás, Diego? Ah, ya te tengo. Por aquí. Bueno, le damos lugar a Daniela Dale. Sena. Entonces, te escuchamos, Daniel. Bueno, buenas noches para todos y todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Bueno, frente a la pregunta de Adriana que dejaba colocado por ahí, ¿desde dónde nos ubicamos? Les cuento que lamentablemente, o para bien o para mal, dependerá, yo estoy ubicada desde La Mostaza, en la terminal de Tres Cruces, porque me acabo de bajar de un ómnibus interdepartamental. Así que desde allí me ubico, el bomberito que ven a mis espaldas no es para apagar el fuego de Calibán y las brujas, pero lo vamos a tener a mano como decorado. Nada, agradecer, perdonen, pero es mi circunstancia en este momento para llegar lo más puntual que pude, agradecer la invitación a Comisión Científica. La actividad me parece muy pertinente en el marco de este mes de las mujeres y además, bueno, muy en consonancia con esa suerte editorial que nos habíamos planteado desde directiva en el marco puntualmente del 8. Me costó ordenarme frente a la importancia de cada una de las palabras en la convocatoria. Fui y vine bastante, pero logré igual una pequeña presentación de unas 8 diapositivas más o menos, que intenta ordenar algunas de las ideas y sobre todo algunas de las preguntas que me fui formulando en este diálogo en principio conmigo misma y que intentaré compartir con ustedes. Así que pido permiso para compartir pantalla, capaz. Voy. Bien. Gracias, Jacqueline. Ay, buenazo. Ahí se ve correctamente. ¿Sí? Bueno, muy en consonancia con cosas que ya han planteado, espero ser complementaria, pero así justamente potenciamos como esto de la producción del diálogo, ¿no? Diálogo sobre psicoanálisis, feminismos y patriarcado entre la clínica y la política. Pucha que no tenemos nombre de la actividad. Lo primero que me surgió, empecé como por el final, entre la clínica y la política. ¿Será que son dos nociones que pueden pensarse separadamente, incluso como ejercicio? ¿Hay algo común entre la clínica y la política? Y si así fuera, ¿qué las separa? ¿Qué las vincula? Después quise hacer el ejercicio muy básico de tomar cada uno de los conceptos de una forma muy aleatoria y atrevida, si se quiere, por los recortes. Psicoanálisis. Sabemos que como los feminismos, el psicoanálisis hay múltiples y diversos. Algunos dialogan entre sí, otros se intersectan, otros casi se oponen. En tanto teoría acerca del funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica, de qué manera mira y piensa a los géneros. Y particularmente cómo lo hacen él o los psicoanálisis vinculares, también de alguna manera ahí intentando plantear que son múltiples. El inconsciente, noción psicoanalítica clave, es estructura y genera estructura y lógicas, efectos particulares en nuestra vida cotidiana. Y así también, dame un segundo, ahí. Y así también lo hace el patriarcado. También me fui por el lado de Federici, en esto para retomar algo sobre los feminismos. El feminismo debe ser anticapitalista, siguiendo un poco las ideas de Laura, o de Federici. Después, déjenme ver que no estoy viendo la pantalla, perdón.
Pues si la destrucción de los modos de subsistencia es indispensable para la supervivencia de las relaciones capitalistas, este debe convertirse en nuestro campo de batalla. Perdón si hay ruido ambiente, que hay gente pidiendo medialunas, esas cosas. Disculpen lo desordenado. Sobre el patriarcado. Algunos recortes. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, los subrayados son míos, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que vive la humanidad, mujeres, hombres y personas intersexuales, y la naturaleza, históricamente construidas sobre los cuerpos sexuados de las mujeres. El patriarcado, así definido, nos convoca a las mujeres a entender que nuestra liberación va a liberar a toda la humanidad, va a liberar a nuestros hermanos hombres que también sufren la explotación, el racismo, la discriminación y todos los males, porque todas las formas de opresión, violencia y discriminación se inventaron y se aprenden y se inician sobre los cuerpos de las mujeres. Y acá me colgué feo porque era imposible seguir recortando a Federici. El patriarcado y el capitalismo no funcionan de forma independiente. Esto es una forma de verlo, ¿no? Adriana planteaba de alguna manera alguna alternativa, en ese sentido un matiz por lo menos. El patriarcado y el capitalismo no funcionan de forma independiente. El patriarcado no es solo una forma de subordinación de las mujeres a los varones, así como el capitalismo es mucho más que la explotación de los y las trabajadoras en las fábricas. Reconocer que la subordinación social es un producto de la historia cuyas raíces se encuentran en una organización específica del trabajo, ha tenido un efecto liberador para las mujeres. Ha permitido desnaturalizar la división sexual del trabajo y las identidades construidas a partir de ella que tienen una carga política. El patriarcado se redefinió con el surgimiento del capitalismo al tiempo que le brindó las bases ideológicas y materiales para poder prosperar. La subalternización de nuevos sectores sociales, la redefinición de la relación entre los sexos, la devaluación de la posición de las mujeres en la sociedad, el enmascaramiento del trabajo doméstico y reproductivo bajo la fórmula del trabajo no productivo, la condena a la sexualidad no procreativa, no son obra ni del patriarcado solo, ni del capitalismo solo, sino de la sobredeterminación de ambos. Y acá vuelvo también, y creo que los cuatro de alguna manera coqueteamos con este concepto que parece imprescindible a la hora de entender algunos de estos fenómenos, que es la noción de interseccionalidad. Para decirlo de forma breve, la interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y de privilegio. Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y de los derechos humanos. Acá aparece una metáfora que no se las voy a leer, en todo caso después la dejo a disposición, que habla de la noción de interseccionalidad a través de la metáfora de una jaula de pájaros, ¿sí? Que un poco nombra cómo estas variables que vemos en el esquema a continuación, como pueden ser la edad, la pertenencia a una etnicidad, la orientación sexual, la presencia o no de discapacidad, la pertenencia a una religión y cultura determinados, el origen y la territorialidad, la clase social, entre otras variables, se entrecruzan con el género de pertenencia de una persona para darle un lugar definitivo de alguna manera, o definitorio, mejor dicho, en nuestras sociedades. Y en ese sentido retomar este concepto de interseccionalidad y retomar esta noción de la jaula, de los pájaros, en donde cada una de estas variables y cada una de estas identidades se convierte a veces en una jaula, en un conjunto de barrotes que nos coartan nuestras libertades, que como les decía nos ubican en un lugar en nuestra sociedad. ¿Por qué me fui por ahí? Porque, bueno, no olvidamos que un poco el disparador de esta actividad fue aquella discusión en el grupo UPCB Novedades, en donde, bueno, paro del 8 de marzo, PIT-CNT, cuál es la lucha que prevalece, capaz que lo sintetizo mal, pero fue un poco lo que resonaba, ¿no? Una sobre otra, la de clase, la de los géneros. Las preguntas que me resonaron y un poco que les decía, también de alguna manera quisimos expresar en aquel momento como directiva,
en la editorial ¿es posible hacer una clínica sin perspectiva de derechos? ¿Es deseable? ¿Es posible hacer una clínica sin perspectiva de género? ¿Es lo mismo tener perspectiva de género que tener una perspectiva feminista? Por ahí más preguntas que planteos, aunque alguna pista por ahí dejo de por dónde va mi cabeza y algunas de mis preocupaciones. Creo que lo importante de estas reflexiones, y ahí recojo tanto lo de Adriana como lo de Rubén, si los interpreté correctamente, tiene que ver con cómo todo esto permea nuestra práctica clínica, cómo lo llevamos o cómo no lo llevamos, cómo creemos que lo estamos dejando afuera, qué impacto tiene en el tipo de intervenciones que realizamos, en lo que hablamos y en lo que callamos. Por ahí un poco es por donde me gustaría, digamos, problematizar con cada una y cada uno de ustedes, pensando además desde la particularidad del psicoanálisis vincular que creemos hacemos día a día. Por ahí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniela. Agradecemos a los 4 compañeros que pusieron o lanzaron esta discusión. Nos han dejado un montón de preguntas, lo cual nos da la posibilidad de tomar algunas de las líneas que han planteado. Así que ponemos en circulación la palabra para el intercambio. No tengo